Hoy es 4 de enero del año 2015. Vamos a empezar el primer servicio de este año, y el título del sermón es el lugar de la mujer en la iglesia local. Así que vamos a orar y vamos a empezar este servicio de adoración pública y religiosa. Amado Padre, venimos ante su presencia para estar pidiéndole que la guía y la dirección de su santa palabra, por su Santo Espíritu, para que podamos entender este tema que en muchas iglesias se han desviado. Le pedimos que nos estemos guiando por su santa palabra ahora, y no por lo que dice las personas, lo que dice la cultura, sino lo que usted ha revelado al apóstol Pablo por medio de su Santo Espíritu. Así que le pedimos que nos esté guiando y que esté aceptando estos himnos que vamos a entonar ahora para Vamos a empezar entonces nuestro himnario con las primicias del día, ¿no? Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor, yo te doy esta vida, Señor, de tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Y ahora vamos a cantar Quiero alabarte. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, Más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero servirte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar a ti mi canto. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Bueno, ha empezado un año nuevo, algunos cambios, puede ser que se caiga ahí, hay unos cambios hemos hecho, o sea, vamos a modificar, y vamos a seguir con nuestro estudio de la carta pastorales, que le llamamos, que es primera de Timoteo, como vienen estudiando este año que pasó. Entonces los invito a abrir sus Biblias en primera de Timoteo, donde vamos a considerar hoy los versículos 11 y 12. ¿Mm? 11 y 12. 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 11
Aquellas personas que han servido en una fuerza, en el ejército, o como yo, que siempre doy el ejemplo, porque yo estuve 10 años en servicio de lo que es la fuerza fluvial en el mar, ¿no? En los guardacostas. Entendemos nosotros que lo que es la palabra rango, o por lo menos la idea con lo que tiene que ver con una orden o una autoridad, nosotros entendíamos que no tenía que ver tanto con el valor o la capacidad. Cuando un capitán me daba una orden, un oficial me daba una orden a mí, que yo era Charlie India, un cabo primero, un suboficial, yo entendía que esta orden no tenía que ver que venía con que esa persona tuviera más valor que yo o tenía más, vamos a decir, capacidad que yo. No sé si se puede llegar a entender, sino que tenía que ver que él tenía un rango superior al mío, que era cabo primero. Pero eso no significaba que el oficial o el capitán que me estaba dando una orden a mí, él podría llegar a tener más valor que yo en el alta mar, o tuviera más capacidad. Eso no significa, sino que tiene que ver con un rango que es mayor y por lo tanto tiene más autoridad. Por eso que vamos a ver algo parecido pasa también en las iglesias, ¿no? O sea, que vamos a ver el día de hoy, que vamos a decir, vamos a ver el lugar de la mujer cristiana en la iglesia local. No es que la mujer sea menos, ahora como vamos a empezar a hablar y parece que como que no está capacitada para llevar a cabo ciertas funciones como la de predicar. No tiene que ver con eso, y que el hombre sí, como que el hombre, muchos creían que Pablo era como machista. Entonces sí, el hombre predica y la mujer no tiene que ver nada con eso. Vamos a decir que cuando se está hablando del oficio, el rango, como era yo cuando yo estaba allá, o esta orden que era Pablo, no tenía que ver si la mujer era más valerosa o la mujer está más capacitada, porque hay mujeres que están capacitadas incluso para poder hacer estudios bíblicos y predicar, pero hay que ver si es el diseño que Dios ha mandado, o sea, porque Dios es un Dios de orden. Cuando yo estaba en las fuerzas fluviales, o como quieren decir las fuerzas fluviales del agua, como medio terrestre militar en la tierra, era de agua, o sea, como una fuerza de seguridad de agua, ¿no? Y policía sería, pero de puerto. Era eso, nosotros entendíamos eso, que había un orden dentro de la fuerza, si no todo era un desorden, capitán, cada uno hacía, entonces decía, cada uno se sujetaba, estudiaba esto, y entonces uno obedecía, pero no significaba que esa persona, vamos a decir, porque a veces había muchachos de 24, 25 que recién egresaban como oficiales, y adentro del barco había suboficiales dentro de nosotros, como viejo como de 40, 45 años, y un pibe de 20 años le daba órdenes. ¿Pero por qué era? ¿Porque estaba más capacitado? No, yo me acuerdo que estábamos en alta mar, ese muchacho, o sea, los oficiales tenía que pedir ayuda a nosotros, los oficiales, o sea, que estábamos viejos. Pero respetábamos la orden de él, porque no era, vamos a decir, que ese hombre tenía más valor o más capacidad, sino que tenía un rango. Eso es lo que quiero que puedan entender con esta ilustración que estoy haciendo, para que puedan entender adentro del gobierno eclesiástico que no se tiene, cuando hablamos que la mujer no tiene que ser predicadora o atrás del púlpito, no significa que la mujer sea menos. La mujer, en un caso estamos hablando desvalorizando a la mujer. La mujer puede incluso superar en estudio o en capacidad a una persona quizá que está predicando, que Dios la ha levantado a esa persona y tiene poco estudio. Pero no hablamos de capacidades intelectuales, sino hablamos del diseño original de Dios. Por eso le invito a abrir sus Biblias ahora en primera de Timoteo. Y yo voy a lecturar una traducción que tengo, que dice así: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Versículo 12: no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, esos dos textos, lo que nosotros vamos a estudiar, o estudiar en el día de hoy, vamos a escarbar un poco a ver qué podemos sacar, qué es lo que está diciendo Pablo. Si Pablo aparentemente era un solterón machista, que no quería, o tenía que ver con problemas de esa época, sociales y culturales, y no es aplicable para el día de hoy. Entonces vamos a intentar ver que por medio de las Escrituras y el Espíritu Santo, a ver qué es lo que está diciendo Pablo. Para esto debemos entender que en estos días, o sea, los movimientos feministas que vemos dentro de la iglesia, no como tanto como la liberación de la mujer, esta palabra sumisión que aparece acá, que es sumisión, que hacen que muchas mujeres no les sea de muy agrado, no les cae bien esto, ¿no?
vamos a decir, en el mundo. Y dentro de las iglesias modernas tampoco, hacen que las mujeres se enojen o incluso se enfurezcan porque creen que las desvalorizan. Pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la función que Dios diseñó a cada uno, ¿no? Como yo estaba hablando de una fuerza. Hay puestos. Yo era un maquinista naval. Después estaba el timonel y cada uno. Entonces es un cuerpo. Cada uno ocupa un puesto. Si nos ponemos a ocupar el puesto del otro, todo va a haber un desorden. Entonces Dios tiene un orden para todo. Dentro, vamos a decir, lo que ahora estamos estudiando, ¿se acuerda todos estos meses que estamos estudiando? Estamos estudiando acá cómo es el servicio de adoración pública, estamos estudiando cómo es el gobierno eclesiástico, entonces por eso que me preocupé por estudiar estas epístolas. Y ahora estamos viendo cuál es el lugar de la mujer en la iglesia local, qué posición ocupa ella. Porque una posición, Dios le dio dones, entonces tiene que saber qué posición. Y Pablo está diciendo que en esta posición de enseñar no es el puesto de ella, ¿no? Porque hoy vemos que ordenan pastoras, ordenan líderes para hacer muchas cosas, que es algo común. Decir esto es que siempre digo lo mismo, es que alguien me quiere apedrear, porque las iglesias están acostumbradas a esto, ¿no? Entonces muchos están en contra de Pablo, ¿no? Que como era viejo, era anticuado, él no respetaba los derechos que tiene que tener una mujer. Pero no está hablando de eso, nosotros estamos hablando que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Entonces las enseñanzas de Pablo que nosotros estamos leyendo ahora no vinieron de Pablo mismo, sino vinieron de ¿qué? De Dios vinieron, ¿no? Y entonces levantarnos o hacer alguna objeción contra esta enseñanza de Pablo o de Pedro, en primera de Pedro 3:1-7, que también habla de los deberes conyugales, estaría vamos a decir, no contra Pablo, sino contra Dios, porque Dios inspiró por el Santo Espíritu a este autor a que escribiera esto. Entonces sabemos que el Señor dio la palabra, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, para entonces, si alguien no se quiere, o una mujer liberal, una mujer feminista de esta época, no quiere sujetarse a esto, no hay problema. No se está sujetando solamente a la palabra de Dios, o sea, no es que se sujeta a lo que estamos diciendo nosotros, sino que está en rebeldía contra lo que Dios ha mandado. Y esto es importante porque muchas iglesias están acostumbradas a esto, y debemos saber que Dios es un Dios de orden, y es desde el principio, o sea, desde el principio de la creación, o sea, Él tiene, vamos a decir, un gobierno, los gobiernos de la creación, que vamos a ver el domingo que viene. ¿Cuál fue, o sea, el diseño original que Dios le dio a la mujer? Eso lo invito hacia el domingo que viene, o sea, puedan venir para ver eso. Pero hoy vamos a ver lo que está diciendo Pablo, lo que nos está enseñando, ¿no? Sobre esto, esta sumisión debemos entender que está ordenada por Dios. No estamos hablando de una esclavitud nosotros, nada que ver, o sea, no estamos diciendo eso de que la mujer debe ser una esclava, de la que la mujer no sirve para nada, no. Bueno, entonces los invito entonces ya a abrir su Biblia en 1 Timoteo 2 versículos 11 y 12, ¿no? Debemos entender eso, debe quedarnos bien en claro, o sea, que las personas o aquellos que estudian las Escrituras no pueden venir con sus pensamientos a la Biblia, ¿no? O la cultura de hoy día del 2015 o 2014, no la podemos traer la cultura o los pensamientos que ya tienen arraigados, los pensamientos que ya tienen ideas preconcebidas, debemos dejarla afuera cuando venimos a estudiar las Escrituras, porque si venimos con eso, vamos a querer implantar nuestros pensamientos, nuestra cultura, lo que dice la palabra de Dios, y no es así. Es todo lo contrario, debemos ser renovados por medio de la palabra de Dios. Por más que hoy sea algo común esto de las pastoras y muchas de las cosas que vemos en el día de hoy, debemos ver qué dice las Escrituras, ¿no? Por eso debemos entender esto de que este autor, o sea, tanto Pablo como Pedro fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, y no era para una cultura como en la época, como dicen muchos, que debemos entender esto. Ahora ya empiezo con el tema. Lo quiero llevar a la época de Pablo para que puedan entender. Muchos piensan que esto es algo negativo, y Pablo lo que está diciendo en sentido, ¿sabe qué está haciendo? No, lo gracioso de esto es que Pablo no está en contra de las mujeres. Ahora van a ver, Pablo está a favor de las mujeres.
Ahora va a decir, imposible, si Pablo está diciendo que no prediquen, Pablo está diciendo que se callen. No. Pablo está mandando que guarden un orden, pero vamos a ver en el contexto de esa época como Pablo la estaba defendiendo a las mujeres. No estaba en contra. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Para eso vamos a tener que ir a la época esa. En la época, vamos a decir, de Pablo, o sea, las mujeres en sí no podían estudiar la Torá o no podían estudiar la ley, o sea, la ley judía. Para que se pueda entender, para que puedan entender cómo Pablo le está defendiendo. No es que le está diciendo, quédense ahí, chito, no hablan para nada ustedes, quietitas ahí. Pablo no está diciendo eso, Pablo está defendiendo. Pongámonos en esa época la mujer no podía ni siquiera estudiar la ley judía, ni siquiera asistir a una escuela en el mundo del greco-romano. Era como que la mujer era de segunda, o sea, y no tenía como en la época de hoy. Pasa que nuestra mente natural hoy no, la mujer incluso tiene más estudio que un hombre, está mejor capacitada, abogadas, en los bancos, pero en esa época no. En la época greco-romana era muy diferente, la mujer venía, caminaba atrás, ya saben, escuchamos una vez como hicimos el sermón del monte, si le quemaba la comida, carta de divorcio, y ya está. Cualquier cosita el hombre la cambiaba enseguida, no tenía corazón, no había perdonar para la mujer, nada. Entonces Pablo da a entender que en la época de Pablo era muy diferente. Pablo en sí, cuando está hablando acá en la época de la sociedad o en la cultura de él, judía, estas mujeres no tenían, vamos a decir, el mismo, valor. O sea, que Cristo lo que hace es libertarlas de eso, ¿no? Lo que sucede es que estas mujeres, esta liberación la malinterpretaron. Esta liberación, vamos a decir, tanto espiritual, la malinterpretaron y quisieron traer como un liberalismo, feminismo que vemos en el día de hoy, pero en esa época. Empezaron a hablar, parlotear, y que hablaban en lengua, capaz, y la iglesia se hizo un desorden. Como vemos en Corintia, pues la manda a callar a las mujeres, ¿no? Algunos capaz quisieron empezar a estudiar o a enseñar ahí. Debemos entender que en esa época los rabinos, o sea, los que enseñaban la palabra de Dios, muchas veces ni siquiera le dirigían, vamos a decir, un saludo a las mujeres, para que puedan entender la posición que tenían las mujeres en esa época. Ellos cuando oraban decían, oh Señor, te doy gracias Jehová por no haberme hecho una mujer. Y eso está escrito, o sea, entonces puedan entender que la posición o cómo estaban en esa época. Por eso es que es posible que algunas mujeres, al ver que Cristo le había libertado, pero ella pensaba que era quizás una libertad feminista como el día de hoy, y quisieran a querer ejercer cargos o oficiales dentro de la iglesia. Y Pablo tiene que poner orden acá. Eso es en el contexto para que puedan entender. Y Pablo, para que puedan entender, la va a estar defendiendo, porque los rabinos no le querían enseñar. La mujer allá, ¿sí? Y Pablo, el Señor Jesucristo, dice, sí, ellas pueden venir ahora y sentarse y aprender. Los rabinos, allá, fuera acá los hombres. Y Pablo ve que le está defendiendo en el contexto. Pero si nosotros leemos así, dice, Pablo le está prohibiendo que se calle, ¿no? Sí, ustedes pueden venir, ¿okay? Sentarse, aprender, pero estar ahí. Se puede llegar a entender, cosa que en esa época no le eran, vamos a decir, permitido, si se puede entender. Entonces todo lo contrario a los que muchos creen, ¿no? Que Pablo era así un machista, sino Pablo todo lo contrario, Pablo le estaba defendiendo a estas mujeres. Bueno, voy a empezar a desmenuzar un poco lo que dice acá. La mujer aprenda en silencio. Bueno, Pablo en sí, entonces ahora aclarando un poco lo que estaba diciendo, porque muchos no le enseñaban, la mujer no tenía las mismas, vamos a decir, derechos en esa época que tenían los hombres, eran diferentes los hombres. Entonces ya saben, si no hace falta mucho que hablen, podría saber que no había sacerdotisa en el templo, habían sacerdotes, siempre hombres, habían maestros, se puede llegar a entender, pero ellos no tenían ese mismo derecho. Y Pablo sí le está dando ese derecho para que puedan entender sencillas palabras. La estás defendiendo, no está en contrario, solo que ocupando el lugar que tenían que ocupar. Entonces le dice aprenda, o
O sea, que la mujer aprenda. Entonces Pablo dice, sí, la mujer debe aprender. ¿Cómo no va a aprender? Pues si no aprende, ¿cómo va a saber las cosas de Dios? Ustedes no quieren que aprenda, ya tienen que asistir a los cultos. Ponete en esa época, en las sinagogas, en las mujeres que no podían entrar, estaban los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre era el que aprendía y la mujer le preguntaba al hombre, porque el hombre que venía a ser instruido, el cabeza. Entonces la mujer le preguntaba en su casa. ¿Se puede entender el contexto? Pero Pablo ahora en la iglesia, o sea, Cristo la libera y es como que ahora la mujer sí puede venir. Claro, la puerta abierta para todos, así en Cristo. Pero en la época esa tenés que entender que no, era algo como, ahora no, pero en esa época, por eso tenés que irte a esa época, era como que la mujer entre a la sinagoga o entre a aprender algo, se sorprendía. Entonces Pablo dice, sí, pueden aprender, ve que no es machista Pablo, pero vos lees, la mujer aprende en silencio, y parece como que Pablo es machista, pero no, Pablo estaba defendiendo a las mujeres. Entonces, la mujer sí puede aprender. ¿Cómo va a aprender o cómo va a sujetarse o obedecer a Dios o saber cuáles son los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, y si ella no estudia la Biblia o no aprende en los servicios, no va a ser imposible? ¿Se puede entender? No importa. Quiero decir, ¿se puede llegar a entender? No, entonces debe aprender. ¿Para qué? Para vivir como Dios demanda. Si no aprende, ¿cómo va a saber cuáles son las bendiciones que tiene en Cristo Jesús? ¿Cómo debe obedecer? Lo que sucede es que en el día de hoy muchos creen que de estas liberaciones feministas, pastorales, ¿se puede entender lo que estoy hablando? Sí. Gálatas 3:28, yo una vez hablando con alguien, malinterpretó, o sea, yo sabía, no es que malinterpretó, yo sabía que vamos a decir, una líder, estaba mal, o sea, y yo le dije, bueno, ustedes pensaban que es Gálatas 3:28, ¿no? Bueno, tuve que abrir yo las escrituras para mostrarles a qué parte era, y ellos creen que Gálatas 3, versículo 28, donde Pablo está hablando, Pablo está hablando de la liberación, que dice así: no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ahora sigo con el estudio. Lo que sucede es que muchas mujeres, o muchas liberaciones, o estos pastores que permiten esto, incluso que vamos dentro de un rato, que hacen, con lo que voy a decir, va a decir, duras palabras de oír. Cuando yo vaya a decir escuelita dominical, o si ya está, te fuiste al extremo. Pero no, lo que sucede es que muchos se levantan, o sea, tendría que haber un volver de verdad, porque en esa época todos asistían, no que había escuelita allá para allá aparte, y asistían, no, todos venían a escuchar la palabra, y se reunían en las iglesias primitivas, ¿no? Eran en las casas y estaban ahí. Pero bueno, ahora vamos a llegar a eso. Entonces Pablo dice que aprendan, pero en el día de hoy dicen las mujeres de que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y utilizan este texto para decir de que ahora la mujer tiene los mismos derechos de igualdad de poder llegar a predicar o ejercer autoridad. Pero nada que ver, si ustedes ven Gálatas, que no me voy a frenar mucho en esto, van a ver de que en el contexto, cuando Pablo está hablando de esto, Pablo está hablando de la salvación, no está hablando de igualdad de derechos, o sea, ¿no? Porque Pablo viene hablando pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley es esto no hallo. Me invito a que lean Gálatas. Entonces este texto de Gálatas, que ni siquiera muchos saben dónde está en ella, dice que está en la Biblia, pero es ahí, creen que les da la autoridad para ser pastora, porque ya no hay mujer, ya no hay hombre, todos somos iguales. Entonces no digas que no podemos predicar. Pero para que puedan entender, ese texto no habla de eso. No está hablando de ordenación de pastoras. Está hablando de la salvación. Si leen todo Gálatas. Gálatas está hablando, ¿no?, de estos judaizantes que ya saben, ¿no? Entonces pueden entender de que no ese texto se cae por tierra si quieren levantar con un texto toda una doctrina. Es imposible, porque un texto solo que está ahí y en su contexto habla de la salvación. Así que Pablo está diciendo, sí, pueden aprender, deben aprender incluso, no que pueden, deben aprender, ¿no? Entonces vamos a seguir.
la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Entonces, la mujer aprenda en silencio, dice, con toda sujeción. Pablo, o sea, lo que está enseñando acá, que o va a hablar por lo menos que el ministerio, o sea, que tiene la mujer, no fue la de ejercer, que dentro de un rato me desplayé un poco más, una autoridad sobre el varón, o no fue el diseño que Dios para que lo creó, ¿no? Entonces, enseñar, como vamos a ver dentro de un rato, primero debe aprender, pero esta tarea que Pablo va a hablar, esta de enseñar, o sea, o de ejercer la autoridad, que Pablo viene hablando en todos estos dos versículos, es ir en contra, vamos a decir, la autoridad divina de Dios, porque Dios puso al hombre como cabeza, y el enseñar, vamos a ver dentro de un rato, es querer ejercer autoridad sobre el varón. O sea, y en el contexto está hablando de unos cultos públicos. No quiere decir que la mujer pueda enseñar fuera del servicio, que vamos a ver dentro de un rato. Estamos hablando de esto es en el servicio de adoración pública, acá. La mujer sí puede enseñar, vamos a ver dentro de un rato, y debe enseñar. ¿Se puede entender? No le hagamos caso, por favor, a la música del mundo que está ahí. Sabemos que está... No, está bien. Sí sabemos que están poniendo esa música y por ahí molesta un poquito, ¿no? Entonces debemos entender que en el servicio de adoración pública no debe enseñar, sino que la mujer debe aprender, pero no debe enseñar, no debe tener esta actitud de rebeldía en el corazón, sino que debe estar aprendiendo. Eso es lo que ordena Dios. Debe tener una completa sumisión para eso, ¿no? Y para eso debe tener, o sea, el Espíritu Santo, si no la mujer va a ser imposible, ¿no? O sea, por eso que no pueden usar ese texto que dice Gálatas 3:28, ¿no? Porque habla, sabemos que de la salvación, de la igualdad espiritual, pero esta igualdad espiritual que habla Gálatas 3:28, o sea que somos iguales en ¿qué? En Cristo Jesús. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, ese fue el diseño idóneo, o sea, perdón, el diseño de Dios, que voy a hablar dentro de un ratito un poco, fue el que la mujer fuera una ayuda idónea, no que ejerciera autoridad sobre el hombre. Cuando hablamos de ayuda idónea, si ustedes buscan en un diccionario, ayuda o ayudante es una persona que a las órdenes de otra ayuda en sus funciones. Entonces, si la mujer fue creada como ayuda idónea, ¿qué es esto de ayuda? La mujer es una persona, o sea, que está a las órdenes de otra, para que la otra, o sea, el hombre, pueda cumplir sus funciones. Idónea, ayuda idónea, que dice la Biblia, eso es ayuda, ayudar a otro a que pueda cumplir la función. Idónea tiene que ver con la actitud para alguna cosa, que vamos a decir que es adecuada, conveniente. Entonces la mujer debe saber que fue creada para ¿qué? Para ser una ayuda. Esto voy a hablar un poco más el domingo que viene. ¿Para qué? Para ayudar a qué? A las órdenes de, vamos a decir, del varón, o sea, para que el varón o el cabeza pueda desempeñar las tareas como cabeza en su hogar, o acá, vamos a decir, el pastor. Y idónea tiene que ver con la actitud, o sea, para alguna cosa conveniente, adecuada. Por eso que si la mujer se quiere entrar en un estado, vamos a decir, contrario al diseño de Dios, para la que no fue creada, está primero en estado de rebeldía y está creando un desorden dentro de la iglesia. ¿Por qué no es? Y no nos pongamos a hablar del pragmatismo religioso. Puede ser que una pastora y las mujeres se identifiquen con una mujer, y la mujer llene una iglesia y líderes y escriban muchos libros y funcionen muchas cosas, pero no hablamos de pragmatismo religioso. O sea, libros puede escribir, no estamos hablando de escribir libros. Hay muchas autoras que escriben muy buenos libros y son de edificación, y muchos pastores son edificados con esos libros, o hermanas también que leen devocionales de otras hermanas. Estamos hablando de acá, de predicar, no de afuera. ¿Se puede llegar a entender? No tiene que salirse del diseño de Dios. Entonces,
eso es lo que viene hablando Pablo. Tiene que cumplir la función para la que fue diseñada la mujer. Pero si la mujer no aprende, ¿cómo va a saber? Por eso que Pablo está diciendo, sí, puede venir y puede aprender, pero debe aprender para qué fue diseñada y para qué fue. Y tampoco es una esclava. Somos coherederos, tanto el hombre como la mujer, estamos en iguales condiciones, vamos a decir, en sentido espiritual. La mujer sí puede enseñar. Y si ustedes ven el Shema, ahí por favor, en aquella Biblia, en esa, yo tengo un papelito, que tengo el Shema, que es en Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Está hablando todo el pueblo, hombres y mujeres. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás, bueno, ahí está, el 7. Y hablarás a tus hijos, y hablarás de ella cuando estés en tu casa, andando por el camino y al acostarse. Entonces la mujer sí podía enseñar en su casa, vemos en el Antiguo Testamento, podía enseñar durante el camino, o sea, evangelizar, pero ¿qué pasa? Pero en el servicio de oración pública no. Si vamos a Proverbios 6:20, dice así: Hijo mío, obedece los mandamientos de tu padre y no abandone la enseñanza de tu madre. Entonces la mujer, vemos que ¿qué sucede? Tiene ese derecho de poder enseñar, incluso ya tiene su ministerio. ¿Cuál es su ministerio? Es su propio hogar. Ese es el ministerio que ella tiene, que debe gobernar bien, que vamos a ver más adelante. Las funciones que tiene. Y esto no significa ninguna esclavitud de nada. Si no, el hombre también sería un esclavo porque tiene que trabajar y ganarse la plata. Y es un esclavo. Y después tiene que venir y enseñar. Entonces, si cada uno ocupa un rol, o el lugar, o el diseño, todo va a funcionar bien. Es como un reloj. Si vos le querés cambiar las piezas, algo, o la moto, cuando se me rompe la moto a mí, le pongo otro repuesto y no, tiene que para lo que fue diseñado. Y ahí así va a andar un matrimonio, así va a andar una iglesia sana. ¿Por qué? Porque cada uno viene cumpliendo un puesto para lo que Dios le diseñó. Así que eso es lo que se trata. No se trata de acá de machismo, de que el hombre es mayor, nada. No, reconocemos que hay muchas buenas hermanas que tienen muchos estudios que son mejores que muchos hermanos seculares, o podemos decir del mundo, pero el diseño original, o sea, Dios prepara y capacita a un pastor, no de acuerdo a la enseñanza del mundo o estudios o títulos del mundo, sino para que él pueda predicar la palabra de Dios, para eso. Y eso se debe respetar, porque no es del hombre, sino es algo que Dios ha mandado. Entonces, la mujer sí puede enseñar, incluso las ancianas deben, no es que deben enseñar. Si se van a Tito 2.3, en Tito 2.3 vemos que las mujeres deben enseñar. 2, 3, 4 y 5. Tito 2, 3. Las ancianas sí mismo sean en su porte como conviene a quienes se ocupan de las cosas sagradas, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, para que eduquen a mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, hacendosas, buenas, sujetas, y sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces la mujer sí puede enseñar ¿a qué? A otras mujeres nuevas, a otras mujeres cristianas, a cómo hacer las cosas, cómo amar a su marido, cómo mantener en orden su hogar. Puede ser una maestra, pero enseñando de las cosas, y también puede enseñar la palabra de Dios, ¿cómo que no? Puede enseñar las doctrinas también, pero en su lugar, donde corresponde, ¿no? Incluso Timoteo mismo, que estamos estudiando, ¿qué fue él? Él fue instruido, ¿desde dónde? ¿Cómo? Sí, de su madre y su abuela, ¿no? La abuela, su madre y su abuela Eunice y su abuela Eloida, ¿no? Segunda Timoteo 1.5 y 3.15, ¿sabe? No hace falta que lo lea, ¿sí? O sea, que dice desde el vientre, o sea, que has aprendido. Bueno, Timoteo, entonces él también, pero en ningún lado vemos que en la adoración pública, vamos a decir, religiosa, o sea,
la mujer ejercía autoridad sobre los hombres, sino que era una mujer piadosa. Entonces debemos entender eso, que la mujer no puede instruir a un hombre, a los hombres, ¿no? Dentro del servicio de oración pública. Pero en la vida privada sí, si ustedes van a Hechos 18, 24, 28, que yo no voy a ir, está Priscila y Aquila, un matrimonio. Pero vamos a ver que esta mujer, junto con su marido, fíjense que fuera del servicio de oración pública, ella sí puede enseñar. Tanto Priscila y Aquila instruyen a Apolo, que se acuerdan, un varón de Dios que hablaba con toda autoridad a él y enseñaba y refutaba a estos judíos, ¿no? Era poderoso en las escrituras. Él anunciaba que Jesucristo era el Mesías. Y bueno, pero ¿qué sucede? Pero después vemos que acá Priscila y Aquila lo llaman aparte y nos instruyen a él, ¿no? Entonces, pero sí puede hacerlo afuera. Me acuerdo si lo leí o lo escuché hace muchísimo tiempo, donde una mujer misionera tenía, vamos a decir, en un lugar una misión, y se murió el marido, vamos a decir, el pastor que estaba en esa misión. Y ella, como toda mujer o vamos a decir, esposa de un pastor, ¿qué beneficio tiene? Que ella adquiere bastante o mucho conocimiento, porque muchos vienen los domingos a escuchar, pero ella vive no solo con las doctrinas, ella vive viendo el comportamiento del pastor, o sea, cuando le sucede cosas, ve cómo responde ante las situaciones, ve la capacidad del amor, la paciencia, la benignidad, la capacidad de perdonar, ve atributos, no ve solamente doctrina. Pero ¿qué sucede? Al morirse ella no dijo, bueno, yo soy la pastora ahora. No, ¿qué hizo en esta misión? Ella agarró y ella tenía muchos conocimientos doctrinales. ¿Por qué? Porque había estado muchos años con su marido, pero ella no se podía parar atrás de un púlpito. Entonces, ¿qué hizo? Dentro de esa misión había hombres y ella empezó a enseñarles y a capacitarlos, a darles los libros que eran de su marido y a enseñarles para que un hombre, el día del servicio de oración pública, ese hombre se parara atrás y empezara de a poco, pero no se paró. Y ese es un buen ejemplo, porque ella sabía cuál era y ella cumplió esa función de ayuda idónea, de ayudar, incluso cuando ya no estaba su marido, ella siguió siendo ayuda idónea, ayudó a otro hombre a que se preparara, pero ella cumplía su función de ayudante o de copiloto, como podríamos decir, que va al lado, para ayuda. Eso es lo que, como vamos en una moto, el otro va sentado atrás y el copiloto le saca la mano si no puede, ¿para qué? Porque va ayudando al otro que va llevando el control en la moto, ¿a dónde va? Y ella dice, cuidado allá, y lo va ayudando en las cosas. Eso es un ayudante, pero no va a cargo del volante, del manubrio. Eso es lo que le puede advertir y ayudar, porque saben que los dos van por el mismo camino. Tía, si él se descuida, el otro, ¡pum!, se pega un palo ella también con la moto. Entonces le ayuda, le previene en eso, porque van en el mismo, no sé si el ejemplo sirve, pero bueno. Entonces eso es lo que hace una mujer, ¿no? O sea, o que hizo esta mujer, por lo menos. No, debemos entender esto. Vuelvo a lo mismo, lo que dije cuando di el ejemplo del capitán, que no significa que esté mayor capacitado la persona que está, bueno, que los pastores sí deben capacitarse y trazar bien la palabra, no solamente ser un neófito, pero también debemos recordar esto, que la prioridad, o sea que nosotros los hombres debemos predicar, la prioridad no significa a nosotros que nosotros somos superiores. La prioridad a nosotros, ¿qué es? Que el hombre debe predicar. Pero esto no nos da derecho a nosotros de creernos que somos superiores sobre la mujer. Vamos a decir, nunca debe suceder eso. Debemos entender que somos iguales, pero con funciones diferentes. El hombre debe entender eso, no subirse a los zapatos de la cabeza de que él es superior a la mujer. No hay ningún superior. El único superior es la cabeza, y la cabeza es Cristo. Así que tenemos diferentes roles nada más. Eso debe entender el hombre, ¿no? La cabeza, vamos a decir, se caracteriza ¿por qué? Por servir. Cristo vino y sirvió. Nosotros también debemos servir. O sea, eso es lo que hacemos. Servimos, traemos el servicio. No nos sirven a nosotros, todo lo contrario, nosotros servimos.
o sea, dentro de la congregación. Usted ve el pastor es el que está sirviendo, el pastor que está atento, o sea, y no es que él está sentado así y dice, bueno, tráigame, bueno, aunque deben haber algunos de esos en algunos lados, ¿no? Pero en sí todo lo contrario, para que se pueda entender. El pastor, o sea, debe entender también que no es un jefe o es un dueño, o sea, o también en la misma, vamos a decir, en la familia. Él es cabeza, pero no quiere decir que va a ser jefe o dueño, y él hace así, y la mujer viene, le saca la chancleta y le pone la agüita en el pie. No quiere decir eso, que la mujer es una esclava, ¿no? Todo lo contrario, él es el sacerdote de la familia, el que vela por su familia, lo mismo que el pastor acá. Entonces debemos entender eso, más los hombres. ¿Por qué? Porque dice así, la mujer enseñar, entonces nosotros somos los... No, nada que ver. La mujer sí debe aprender, entonces volvamos a la mujer debe aprender, pero no debe enseñar en el servicio de adoración pública, acá, en esto es lo que estamos haciendo ahora. La mujer debe obedecer, pero no debe gobernar. La mujer debe seguir al hombre, pero no lo debe dirigir al hombre. Se puede llegar a entender porque Dios puso al cabeza. Y si ella, no quiero desviarme del tema, está más alta porque Dios le llamó antes, o ella, pongamos que ha crecido más, bueno, vas a tener que dirigirlo a tu marido, le vas a tener, porque no quiero ir a primera Crónica siguiente, ¿acaso tu marido no se salvará por medio de tu mujer? Entonces, si vos crees que sea tu marido, entonces capacitalo, no te hagas la que vos querés mandarlo, capacitalo, enseñarle la palabra, pero prepararlo para que él sea un buen cabeza. Hasta cuando Dios, y orá y velá, hasta cuando Dios le dé vida a tu cónyuge, pero no te quiera, porque él no cumple esos roles de marido y de cabeza. Mira, este hombre es un ejemplo, un varón de Dios, ya me gustaría tener un hombre como este. No, sabés la palabra, orá, prepará, enseñar, y preparar y levantar y pedirle que Dios que te dé ese marido, que se levante. Sí, algo como dice mi esposa, lo que yo hice por mi esposa, orar hasta cuando... Es así, ¿no? No sabemos qué es lo que va a hacer Dios. Así que debemos cumplir los roles de cada uno, ¿no? Entonces la mujer debe hacer eso, ¿no? No sabemos. Aquellos que quieran tener un poco más de eso pueden ir a 1 Corintios 7, ¿no? Así que la mujer siempre puede servir. Incluso si se van a 1 de Pedro 3, versículos 1 y 2, van a encontrar los deberes conyugales y van a encontrar cómo la mujer incluso es maestra. Pero saben que 1 de Pedro 3, eso que te dije ayer que leyeron, 1 de Pedro 3, versículos 1 y 2, van a encontrar que la mujer es una maestra ahí, pero no está enseñando doctrina. No hace falta que sea pastora, ¿no? No tengo ganas, no quiero ir para no perder un tiempo si me salgo el tema. Pero la mujer, cuando alguien vea su conducta respetuosa, casta, quizás sea ganado en el converso, dice. Y ni siquiera dijo una palabra no sé, justificación, quiere decir dikaiosune. Postrarse quiere decir proskuneo, en el griego koine. No estuvo enseñando nada de eso, que se sabía de un montón de doctrina. Su comportamiento, 1 de Pedro 3, versículo 1 y 2. Que la vean como es su comportamiento en su casa, y ellos van a alabar a Dios por lo que Dios dice. ¿Ves? No hace falta que sea pastor ni nada. ¿Por qué? Porque podés saber doctrina, podés ser la pastora que quieras ser, pero tu vida sigue siendo una vida impía y sucia ante Dios. Entonces, la mujer sí puede enseñar, incluso con su comportamiento, viendo que es una mujer piadosa, una mujer sumisa. Entonces, Pablo dice que sí, pueden y deben enseñar estas mujeres, pero fuera del servicio de adoración pública. Se puede llegar a entender en la evangelización, con sus hijos, a su marido, si es inconverso, se puede llegar a entender, pero pero no lo puede hacer en el servicio de adoración pública, o sea, desde el púlpito, para que puedan entender una congregación. Aprenda en silencio con toda sujeción, dice, entonces que debe en silencio. Esa palabra en silencio quiere decir que, en el griego es en esuchai, que quiere decir, o sea, la mujer no está hablando, ahora me voy a explayar un poco más sobre esto, no está hablando, vamos a decir que la mujer como que no puede hablar nada y silencio,
no está hablando de eso, que sino tiene la idea más de que tiene la idea más de ocupar su lugar, sería eso. En silencio, ahora vamos a buscar bien la palabra, creo que la busqué la palabra en el griego, esto de que aprenda. Esta palabra aprenda, yo no la dije, o sea, pero yo busco la palabra, me puse a hablar y bueno, pero la mujer aprenda en silencio. Esta palabra aprenda en el griego viene de manzano o macetes, que viene de la palabra aprenda, viene de la palabra que se llama discípulo. Entonces la mujer debe ser una discípulo, pero no como esto que vemos ver, que estas mujeres que han sido ordenadas. La mujer sí debe aprender o debe recibir instrucción bíblica, pero discípula. Discípulo es eso, los discípulos seguían al maestro así y aprendían. Eso es un discípulo, alguien que aprende. En sí somos todos discípulos, pero acá se viene a aprender. El discipulado, o esto también podríamos decir discipulado bíblico, porque están aprendiendo las escrituras por medio de alguien, o sea que Dios pone pastores y maestros para discipularlas a ustedes. Pero ¿para qué están discipuladas? Vamos a ver dentro de un rato que no solo para aprender doctrina, dice así, entonces deben aprender, deben entender eso, ¿no? Deben aprender, o sea, de la palabra de Dios, eso sí. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, o sujeción o sumisión, no sé qué traducción tengan, sujeción, sumisión, sujeción o sumisión, sujeción, bueno, según qué traducción, tanto la sujeción o sumisión, debemos entender algo. Esta palabra no es muy querida por las mujeres, como que me gusta mucho esta palabra, pero ¿qué sucede? Hay un ejemplo que es el ejemplo del Señor Jesucristo. Vamos a ver que esta palabra sumisión, sujeción, el Señor Jesucristo se sujetó al Padre. En 1 Corintios 15, versículo 28, podemos ver que cómo el Señor Jesucristo se sujeta, cuando estuvo acá en el oficio que Él vino a hacer, porque en sí Él es Dios, o sea, son uno, en esencia, sabemos la Trinidad, ¿no? Pero cuando vino acá a cumplir la función del Mesías, Él se sujetó al Padre. No solo que los testigos de Jehová lo malentienden, es menor, no quiero hablar de otra cosa, pero si estamos viendo, esto quiero que vean las mujeres, si su Señor se sujetó al Padre, entonces ¿qué sucede? Las mujeres también deben aprender ese ejemplo de Cristo, que es la sujeción, porque si Dios mismo se sujetó y no dijo, no, yo soy Dios, no, a mí no me... No, se despojó, no de su deidad, pero de su señorío, lo que Él tenía, por amor a nosotros. Por eso que significa para esta sujeción tendría que hablar de la mujer debe estar en continuo llenarse del Espíritu Santo, y si no le va a ser medio imposible, ¿no? Entonces la mujer debe sujetarse, ¿no? Y llenarse del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenarse del Espíritu Santo, este es un participio presente, o sea, algo constante indica. Entonces, si la mujer no se está continuamente llenando, eso es llenarse, utilizando el elemento de gracia, la palabra de Dios, puede escuchar himno, hablar con hermanos, congregarse, no como algunos tienen por costumbre de no congregarse. Entonces no se va a poder llenar de la palabra, vamos a decir, de poder obedecer. ¿Por qué? Porque no se llena, ¿no? La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ahora voy a hablar un poco más de la sujeción antes de ir al versículo 12. Pero sujeción, esta palabra sujeción viene de jupotazo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Esta sujeción, por eso cuando hablaba que yo estaba en las fuerzas fluviales y hablaba de lo que estaba sujeto yo a esta persona, no porque esa persona, mi capitán, mucho fuera más capacitado o fuera más bravo para llevar esa atención, entonces yo tomando esto, no, era por un respeto que yo tenía de la autoridad que estaba ese
rango que él tiene. Capaz que yo lo podía hacer mejor la tarea, desempeñarme mejor en esa tarea, pero venía un pibe de 24 años recién egresado, vamos a decir oficial, y uno que tenía mucho, no era del mismo, ellos eran oficiales, nosotros suboficiales, entonces podía más. ¿Pero qué? Yo respetábamos ¿qué? El rango, pero no se puede llegar a entender. Entonces lo que queremos mostrar es que la mujer no quiere decir que sea menor, no tiene que decir, porque la mujer no está hablando de inteligencia o de capacitación. Muchas mujeres pueden tener la capacidad de estudiar mejores que hombres. Entonces se puede entender esto. Entonces, para que puedan entender sujeción, no quiere decir que la mujer sea, vamos a decir, una neófita y alguien que tiene el coeficiente intelectual 0. No hablamos de eso. Por eso te sujetás porque ustedes son así, no son nada, son un 0 al costado. No hablamos de eso. Que queremos levantar, o sea a la mujer en alto, pero en su lugar, para que puedan cumplir. Entonces sujeción no significa esclavitud. ¿Qué es esto? Jupotazo quiere decir primeramente un término militar, eso sí es verdad. Quiere decir ordenar, abajo, jupo, debajo, y tazo, ordenar. Entonces quiere decir, da la idea de estar bajo las órdenes de alguien. Parece medio duro, ¿verdad? Que debe ser feo, como hacer órdenes de alguien, medio como que... Yo tuve muchos años, incluso sigo estando, sigo trabajando, ya sabes, ¿no? Acá no recibo salario, no, entonces yo trabajo afuera. Trabajo afuera y ¿qué pasa? Estoy abajo de la orden de mi jefe, crean o no crean, mi jefe por ahí dice algo y me lo dice bien, nunca me falta el respeto, me dice bien las cosas, digo por la duda pues se escucha. Se escucha la prédica. Hola Jesucito. No, siempre me dijo las cosas bien, ¿no? Por las dudas, por las dudas. Sí, señor. No, sí, uno está en sujeción a la persona. Bueno, quiera o no quiera, más esta sujeción en cualquier área de la vida va a estar en sujeción. Pero eso viene jupo, debajo está ordenar. Entonces, la mujer entiende esto, que denota ponerse en sujeción. Otro ejemplo máximo de la sujeción, Lucas 2:51. ¿Quién estaba sujeto a sus padres? El Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Entonces vemos que él desde chico ya se sujetaba a su padre, él tenía jupotazo, él está bajo sujeción. Bueno, es que dice algo que es sumiso, una mujer sumisa, una mujer que obedece, porque entiende para qué Dios le ha puesto, pero no porque debo obedecer porque no me queda otra, y me muerdo la lengua y obedezco. No, ella entiende que está sujeción, en este caso tanto estamos hablando de acá, vamos a decir del culto de servicio de oración pública, pero también puede ser en la casa. ¿Por qué? Porque ha sido puesto ese cabeza para enseñarle, para instruirle. Entonces se sujeta por eso, porque, y no solo eso, porque si se revela la mujer bajo la autoridad que Dios ha puesto, ¿qué dice Romanos 13? Se leyeron Romanos 13. ¿Contra quién mismo se rebelan? Contra Dios, porque ¿quién se revela contra toda autoridad que ha puesto? La mujer se está rebelando contra Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios puso su autoridad. Que la desempeñe mal, el cabeza, eso será después lo que Dios tendrá que... Pero la mujer, mientras ese hombre no le esté pidiendo nada malo, el pastor no esté enseñando cosas malas o doctrinas cerradas, se sujetan porque él está enseñando la palabra de Dios. Y se puede llegar a entender sujeción o jupotaje. Acá en 1 Timoteo 2:11 no es jupotazo, acá la idea es jupotaje, que dice sujeción. Entonces aprendan sujeción, la mujer sujetándose porque está enseñando la palabra de Dios. La mujer debe venir con un espíritu diciendo: yo vengo como discípula, me sujeto porque este hombre solamente es un medio porque el cual Dios me está enseñando qué es lo que quiere y demanda de mí. No que me debo enseñar a sujetar, no, que no lo vean desde ese punto de vista, que se viene a sujetar, a aprender, porque quieren ser discípulas, quieren seguir a su maestro, como las mujeres que lo seguían a Cristo. Entonces que vean así, que Dios le está amando y le está enseñando por medio de un siervo, nada más. Yo soy un siervo nada más, y lo que Dios dice, en eso se sujeción. Se puede llegar a entender, no de la
te sujetabas, como dicen muchos. No hablamos de eso, de esa sujeción, de ese mandato de machismo, sino de una sujeción amorosa. ¿Se puede llegar a entender? Porque ella está sujeta a quién? A su Señor, y como está sujeta a su Señor, ella le ama, entiende eso. Si no está sujeta a su Señor, es imposible. Entonces, la mujer, ya para ir terminando el versículo 11, debe aprender, que eso ya vimos, que es mantano, quiere decir aprender, que es similar a matete, que es discípulo. Estoy refrescando la mente nada más. Entonces la mujer debe aprender, debe aumentar en conocimiento, en la gracia. ¿Para qué? Para ir creciendo, ¿cierto?, más fuerte. Debe estar también investigando, estudiando, debe estar observando, aprendiendo continuamente. ¿Solamente doctrina? Preguntamos de acá. No, muy bien. Mateo 9:13. Siempre los textos que me busco me gustan del maestro. Mateo 9:13. Y él dijo, aprendan misericordia. Y Mateo 11:28, aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón. Fíjate que Cristo no solo es doctrina, sino Cristo decía, que no quería sacrificio, no voy a ir por cuestión de tiempo. Mateo 9:13 le dice que ellos hacían mucho sacrificio, y Cristo le dice, como en, no sé, me parece, que dice, ¿te acuerdas que Moisés vino? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? Que se prenda misericordia, ¿no? Que sea justicia, misericordia, o ese, seas humilde ante mí. Así es bueno, fíjate, ¿qué está aprendiendo? O sea, también que esos atributos, ¿no? O sea, que aprendan misericordia, hacer misericordia, no solo doctrina, sino que para que lo aprendas, lo apliques en tu vida. Mateo 11:28, aprendan de mí, dice Cristo. ¿Qué? ¿Mucha doctrina? No, ustedes, las mujeres y los hombres también, a ser apacibles y a ser humildes de corazón como yo soy, dice el Señor. Mira vos, no tanta doctrina, la doctrina es buena, pero esto no lo vas a lograr así, sino ser apacible y humilde. Entonces debemos entender eso, que el Señor nos manda, y Pablo también nos manda, a que no simplemente, como Pablo dice en Efesios 4, no aprendieron así de Cristo. Pero cuando habla de eso, no aprendieron así de Cristo, no está hablando simplemente de la doctrina del Señor Jesucristo, que venimos acá a absorber continuamente doctrina. No venimos solamente a llenar nuestra cabeza de teología sistemática ni mucho conocimiento. Es bueno, pero ¿qué sucede? Que no es lo mismo tener este conocimiento, la doctrina de Jesucristo, si no tenemos al Señor Jesucristo. Entonces, este proceso, o sea, que nosotros que debemos llegar, no es solamente meramente conocer a la persona de Cristo por medio de doctrina, conocimiento, sino que también, ¿qué implica este conocimiento? Lo que implica que es que debemos caminar de manera diferente al resto del mundo. O sea, ¿cómo anduvo el Señor Jesucristo? O sea, una persona apacible, humilde de corazón, que sea que busque la misericordia. Entonces no se trata de solo estudiar mucha doctrina, sino de ser hacedores también, ¿no? Pero la mujer no lo va a poder hacer si no viene a la congregación y no se congrega, no forma parte, vamos a decir, también de una membresía, no solo una membresía, que haya nacido de nuevo, porque no solamente venir a estar, sino que de verdad haya nacido de nuevo, que es esta persona, ¿no? Y entonces eso, y que aprenda en silencio. Esa palabra silencio es ezuquía o ezuquía. Este término está relacionado con ezuquíos, que quiere decir reposadamente. La mujer debe aprender tranquilamente, reposadamente. Eso es lo que quiere decir. También viene una palabra y es su caso, que quiere decir callar, pero no tiene la idea, vamos a decir, tanto de como que debe estar sin decir ninguna palabra. No quiere decir eso. O sea, como que no puede hablar nada. No tiene la idea esa, sino tiene una idea más de que la mujer debe ocupar, vamos a decir, su lugar. Esa es la idea más, no salirse del lugar o del diseño
para que Dios le creó. Esa es la idea, vamos a decir, de cuando habla en silencio. Ahora le voy a explicar un poquito más dentro de un ratito. Me voy ya al versículo 12. Ahí está. No permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, vamos a repetir un poquito más de lo que ya estuve hablando. No permito a la mujer enseñar. Entonces Pablo está diciendo que él no permitía a la mujer enseñar. No permito, dice Pablo. No permito. La palabra ahí es epitrepo. No permito, epitrepo, tiene que ver con volverse, de epi a hacia, y trepo de girar. Esa tiene la idea. Pero para que puedan entender esta palabra permito o no permito, es ok, epitrepo, todo ahí, epitrepo permito, pero no sería ok, epitrepo. Este permitir que dice Pablo, no permito, ¿qué quiere decir? Permitir tiene la idea de admitir, de acceder a algo. Y Pablo no está diciendo si quieren, o si le parecen, o si ustedes quieren tener una escuela dominical y a ustedes les parece que va a funcionar y se va a llenar, o las mujeres pastoras van a tener un mejor pragmatismo y se van a identificar y vamos a ganar muchas almas con esto, pueden hacerlo. No permito, dice, epitrepo, habla con autoridad Pablo, no, de ninguna, no lo estoy permitiendo. ¿Por qué? Porque él está guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, rebelarse contra esto es rebelarse contra la palabra de Dios. Y ya lo hablamos un montón de veces. No significa con capacidad, que la mujer no tenga esa capacidad. La mujer quizá la puede llegar a tener, y mejor que un hombre, pero se estaría rebelando contra la autoridad o el diseño que Dios ha establecido. Así que eso es lo que quiere decir epitrepo. O sea, no le da licencia Pablo para que pueda, o Pablo no le concede, o Pablo no le deja. Se puede dar eso, que no le da permiso. Eso no permitir, no dejarle, no darle permiso. Como en la Biblia aparece, Cristo, cuando los demonios querían salir, dice, permítenos entrar en los cerdos. Y Cristo le permitió, le concedió entrar. Bueno, eso es la idea de permitir, que la otra persona haga algo. Y Pablo dice, no lo permito. Entonces está hablando de eso. Cuando Pablo quería hablar al principal del tribuno, y Pablo levantaba la mano en Hechos 21:39 y le pedía permiso para hablar, Pablo. Entonces, si se le concedía, yo me acuerdo cuando estaba en la fuerza fluvial, en esas militares, y era jovencito, tenía 20 años, 19, 20 años, y estaba estudiando ahí la carrera de mecánica naval o motorista naval. Yo para hablar tenía que pegar un grito, estaba el oficial y yo tenía que decir así, me tenía que acercar, pegar los tacos así, y tenía que estar a 3 pasos, y él venía, el oficial, y contaba los 3 pasos, y se ponía cerca de mi nariz y dice, está muy cerca mío, son 3 pasos, yo tenía que buscar los 3 pasos justo para poder dirigirle la palabra, pero ahí no terminaba todo, yo tenía que venir corriendo, pegar así los tacos, pararme con la cabeza parada, hacer un saludo y tenía que pegar un grito. Yo tenía que decir así, permiso para hablar, decía, cabo, como decía, ayudante, no, como decía, aspirante de primer año, Sergio Daniel Brito, pide permiso que usted le conceda para poder dirigirle la palabra. Y él capaz que estaba hablando así con alguien y hacía un calor que no se podía estar más, y yo seguía estar hablando así. Y después al rato él me decía, permiso concedido, hable, me decía. Y yo entonces hablaba. Eso es permito, o epitrepo, no permito, tiene que ver con una orden. Él me permitía hablar, este oficial, cuando él quería. Yo tenía que pegar un grito y decirle, por favor, necesito hablar. Y me decía, ¿qué es lo que quiere? Y yo le decía, permiso, digo, le pido al oficial, tal, digo, quiero dirigirme al migitorio, quiero ir al baño. Bueno, vaya, me decía, y hasta para pedir al baño me tenía que pedir permiso. ¿Se puede entender? Tiene que ver con una orden militar. No es que Pablo está diciendo, bueno, amiguitos, si quieren pueden hacerlo.
¿Por qué dice todo esto así un poco duro? Para que se pueda entender la idea de la palabra no permito. O que pitrepo, es una orden. No es si quieren, por favor, que la mujer enseñe o no enseñe. Esa es una orden. Dios está mandando. Entonces se puede entender por qué. Después vamos a ver por qué. Porque el domingo que viene vamos a ver que la mujer, por no mantener su diseño original, el pecado entró al mundo. Entonces es grave. No permito enseñar, dice Pablo. Entonces permitir, vamos a ver, ya sabemos, admitir, acceder. Entonces Pablo quedó en claro que no es si quiere o no quiere, que se tiene que ver con una orden. Después ese ejemplo. Entonces Pablo sigue diciendo, no permito a la mujer enseñar. Esta palabra enseñar, didasco del griego, o didaskein, acá en la versión, perdón, en el versículo número 12, enseñar viene de didasco, pero acá fue traducida como didaskein. ¿Y qué quiere decir esto de enseñar? Que la mujer no permita. ¿Qué es esto de enseñar a la mujer? Enseñar, o sea, se usa absolutamente para dar instrucciones. ¿Y qué instrucción me podría decir Daniel? Instruir o enseñar. Instruir viene de parangelia, del griego. Parangelia quiere decir proclamar un mandato o mandamiento. Y esto se usa estrictamente ¿para qué? Para dar órdenes recibidas de parte de un superior y transmitidas a otra. ¿Se puede llegar a entender lo que quise decir? Cuando la mujer enseña, didasco, por eso que Pablo le está diciendo no permito que la mujer enseñe. ¿Por qué? Porque enseñar, lo vuelvo a repetir de nuevo, didasco o didaskein, se usa ¿para qué? Para dar instrucciones. Es enseñar, cuando vos enseñás algo, estás dando unas instrucciones. ¿Y qué es eso de didasco o didaskein? Instrucciones o instruir viene de la palabra parangelia, del griego koiné. ¿Y qué es parangelia cuando enseña o da instrucciones? La mujer cuando hace eso, ¿qué haría? Proclamaría a la mujer un mandato detrás del púlpito o un mandamiento. Y esto tiene que ver, lo que estoy haciendo yo ahora, es dar instrucciones o órdenes recibidas de parte de un superior o transmitidas a otro. ¿Se puede entender? Cuando la mujer estaría enseñando del púlpito de acá, ella está dando órdenes y el hombre que está sentado ahí aprendiendo estaría recibiendo órdenes de alguien superior y estaría en contra del mandato de Dios. Ya lo hablamos, no quiero volver de nuevo al mismo tema. No significa que el hombre es superior, que está más capacitado, tiene que ver con una función para que Dios lo puso al hombre hacia cabeza, para que enseñe, la mujer que aprenda en silencio, que el hombre sea sacerdote de su casa. Entonces cuando la mujer hace eso, y capaz que lo hace bien, vamos a decir, enseña muy bien, tiene una buena introducción, tiene un buen esquema temático, una conclusión, una buena aplicación, todo eso es homilética, un sermón buenísimo, la gente queda, oh, qué buena predicadora, mejor que el pastor ese que no tiene estudio. Sí, pero ese pastor estaba haciendo lo correcto y estaba aprobado ante Dios. Y esta mujer que tenía mucho estudio estaba en una posición de rebeldía ante Dios. ¿Ves? Entonces tiene que ver, no estoy diciendo que el pastor debe ser un neófito y quedarse siempre, no, nosotros tenemos que estudiar y capacitarnos, está bien, trazar bien la palabra de Dios porque Dios nos mandó para eso. Pero la mujer estaría en eso, en una de rebeldía, porque estaría queriendo mandar, dar órdenes y entonces para algo que no fue llamada, no porque no está capacitada, lo puede hacer, es que estaría en contra de lo que Dios le ha mandado. ¿Se puede llegar a entender? Sí. Entonces enseñar, didaskein, habla en la reunión pública. Ya lo aclaré, puede hacerlo afuera, pero no en el servicio de adoración pública. Lo que sucede es que la opinión moderna, o sea, relativa, o sea, estas instrucciones que hablaba la otra vez yo de Pablo, ¿por qué? Porque sus argumentos que ellos emplean sobre lo que está diciendo Pablo acá, dicen que era, o sea, para mantener el orden, pero eran solamente relativos y locales
pero no eran absolutos y determinantes. ¿Qué es lo que hablé otra vez? Que en 1 Corintios 14, versículo 34, no sé si lo leo de nuevo, 1 Corintios 14, versículo 34, dice así: las mujeres callen en las iglesias, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es vergonzoso que una mujer hable en la iglesia. 1 Corintios 14, versículos 34 y 35, si lo quieren buscar. Entonces están diciendo, no. Los argumentos que ellos dan, las iglesias modernas hoy, ¿qué dicen? O sea, la iglesia no conservadora como nosotros, reformada, no, la modernista de ahora, ¿qué dicen? No, sí, la mujer puede hablar, porque era Pablo para esa época, para esa cultura, para mantener el orden que había en ese lugar de Corintio, para ese tiempo era. Entonces están diciendo eso, de que no eran absolutos, ¿no? Sino que, eso lo expliqué otra vez, ¿no? Pero Pablo lo vuelve de nuevo así acá en 1 de Timoteo 2, 12 y 14, como ya he dicho en 1 de Corintios que vi 14, 34 y 35. Estas razones que ellos aducen, o sea, de estas iglesias modernistas, dicen que, vamos a decir, de que era para esa época, para esa cultura, ¿no? Y eso es lo que sucede con las iglesias modernas del día de hoy, ¿no? Que incluso han desarrollado un montón de pragmatismo religioso o prácticas modernas, han introducido a la mujer, ¿no? Incluso a que sean maestras, y han puesto estas prácticas modernas dentro de la iglesia, que parece que funcionan y parece que están buenas, pero no se trata de si funciona o no funciona, si es bíblico, si Dios manda esto, ¿no? No sé si esta iglesia se llenó. Dios dice, yo estoy donde están 2 o 3. Lo que sucede es que si estás haciendo lo que Dios ha mandado, si no, ¿de qué sirve? Entonces, muchas de estas prácticas modernas, que incluso que ponen y, vamos a decir, y levantan pastora, y ordenan pastora o líderes, mujeres para estar enseñando, están en contra de la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos tener un espíritu apacible, humilde, tanto el hombre no creerse de que ha sido más porque Dios le llamó, y la mujer también sujetarse con amor. ¿Por qué sucede? Debemos buscar de nuevo dirigir, o sea, y corregir estas prácticas que han entrado y llevarlas a lo que dice la palabra, sobre la escritura de Dios. Debemos aprender eso y que Dios nos esté guiando, y por lo menos en otras iglesias, acá no se practica eso, pero que se vuelvan, no que sean que un acto de rebeldía, porque no hablamos de que la mujer estamos diciendo la estamos rebajando, sino que cumplen su diseño, para que lo que fueron llamadas, ¿no? Y de esa forma van a estar adorando a Dios en espíritu y en verdad. Así que dice, a ver las últimas palabras, no permite a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, este enseñar y ejercer, ¿qué vendría a ser? Ejercer dominio, ejercer y dominio son casi lo mismo. Lo voy a leer, fíjese. No permite a la mujer enseñar ni ejercer autoridad, o dominio, podría ser, ¿no? Ejercer o dominio o autoridad vienen de la mismo casi verbo. Ejercer es autenteo del griego. Autenteo viene de autos, que quiere decir el yo. Viste, yo soy de Buenos Aires, lo que me conoce mucho digo yo, ya se me fue un poco. Parece como a veces con el Lele, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El Lele, un cocinero ahí que dice yo, bueno, yo ya se me fue un poco. Yo no hago yo, pero algo me queda, no le hago fuerza, pero cuando digo el yo, me sale, pero no me sale yo, así como hablaba antes, ya, así que de Buenos Aires, bien nato. Yo digo yo, pero ya no está yo. Bueno, autenteo es de auto, de yo, del yo, eso es. Por eso la mujer es importante ejercer, cuando ella está ejerciendo, tiene la idea de auto, de yo, que es, vamos a decir, este es un nombre griego, o sea, una palabra perdida que venía de gentes, de gente, no de gente con G de gato, sino bueno, no importa. La palabra esta
probablemente significaba trabajar o ejercer autoridad, de ejercer, autenteo. Ahora voy a ir al punto donde quiero ir. ¿Qué significaba? De por cuenta propia. Ejercer es cuando una persona ejerce algo o ejerce autoridad por cuenta propia, es autónoma. Me dice, ¿por qué trabajas? No, yo tengo un buen negocio, soy autónomo, no tengo ningún jefe a cargo mío. Hablo cuando quiero, cierro cuando quiero. Una persona autónoma, él ejerce algo. Eso tiene que ver con auto, de yo. Esto quiere decir, ¿no? Ejercer autoridad por cuenta propia. Viene de dominar o sobre, ejercer dominio es la idea. Eso de ejercer o de tomar autoridad. Estamos hablando de cuando hace la mujer eso sobre el hombre, está haciendo eso, ejercer, porque parece yo no le permito, o sea, no olvidemos por el Espíritu Santo, enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Está hablando sobre el hombre. Entonces la mujer debe entender que esta palabra ejercer, autenteo, significa ejercer dominio o tomar autoridad. Una persona venía de la antigüedad que la capacidad, después cambió esto, pero en el principio tenía la idea de esto de ejercer autenteo de una persona que con su propia mano podía dar muerte a otros o podía matarse a sí mismo, como hace un harakiri. Eso es ejercer autenteo. Tenía autoridad o ejercía autoridad de hacer algo. ¿Se puede llegar a entender? Entonces más tarde vino esta palabra de ejercer o autenteo a denotar a quien actúa en base de su propia autoridad. De ahí ejercer autoridad, dominio. Entonces, ¿qué quise decir con todo esto? Cuando la mujer está ejerciendo autoridad, o sea, tiene el dominio o toma autoridad sobre el hombre, ¿se puede llegar a entender? Ella es su propia autoridad, ella no está sujeta al varón, no está sujeta al cabeza, nada. Ella, vamos a decir como, yo tengo libre albedrío y hago lo que quiera, yo sujetarme a bueno, está en un estado de rebeldía, eso es el dominio, ejercer. Y dominio, o no sé qué traducciones tengan ustedes, que es la misma palabra, que es ejercer autoridad, ejercer dominio. Bueno, la misma traducción dice autoridad, pero yo busqué la palabra dominio de la Reina Valera 1960. Dominio y ejercer, que aparece ahí, son la misma, aunque no lo crean. Es la misma de autenteo, que es la misma. Dominio es lo mismo que ejercer, autenteo. Pero busqué un poco más de información, que también viene de auto, o de mismo, de esto de gente, y es casi lo mismo, que viene de un funcionante, o de algo auténtico. De tomar autoridad, esto de dominio. Alguien que toma un dominio, una autoridad, en este caso sobre el hombre, y lo gobierna el hombre. ¿Se puede entender? Acá sería eso, lo que dice Pablo. Entonces, ¿qué está haciendo la mujer cuando ejerce o domina al hombre? Aquellos que han estudiado psicoanálisis me van a entender. No estamos hablando del dominante y el dominado. Dentro del psicoanálisis, no sé si freudiano, me parece, está el dominante y el dominado. ¿Qué es el dominante? Dentro de la pareja está el dominante. Es vamos a decir, la mujer que va a ver que es el dominante, y el dominado es el que obedece, o sea, así. Eso está mal, esto no es psicoanálisis, no es, vamos a decir, y eso es común. No entendí, después me explica. ¿Más fuerte? En Argentina se dice pollerudo. Claro, sí, pollerudo. Sí, que alguien que obedece a la pollera, a la mujer. Claro, sí, pero no, dentro de la iglesia no. Ejercer o tenteo, dominio, significa que la mujer está usurpando una autoridad que no se le fue dada. Pero no porque sea poca cosa. No nos olvidemos, estamos hablando de predicar, no de la vida. Igual en la vida, o sea, en el matrimonio también, eso es otro asunto, en cabeza. No estamos hablando de superioridad o capacidad, nada, de que Dios lo puso para algo. Que no te esté desempeñando el cabeza en su casa es otro asunto, ay de él. Porque el hombre fue diseñado también, no estamos hablando del diseño del hombre ahora, estamos hablando del diseño de la mujer. Pero él tiene un diseño y si no lo está cumpliendo, no te preocupes, mujer, porque al final del camino, el Señor del camino se va a encontrar con él. Porque él debía cumplir un papel, él debía cumplir un rol como cabeza. No importa lo que pasa, lo que le ha hecho la mujer, él sigue teniendo ese derecho, él sigue teniendo
debe seguir ejerciendo como cabeza, no importa. ¿Se puede llegar a entender? Pero ahora estamos hablando de la mujer. Entonces, cuando la mujer ejerce o quiere dominar dentro, vamos a decir, tanto acá en el servicio, lo que sucede es que había mucho desorden. Entonces quizás en el contexto es enseñar acá, no estamos hablando de otra cosa, acá la palabra de Dios. Entonces está queriendo usurpar una autoridad que no le corresponde. ¿Se puede llegar a entender? Entonces este dominio que habla, que está hablando Pablo, ya vamos a terminar con la última palabra. Si no estar en silencio. Bueno, esta palabra silencio, que la dejé para lo último, no es que está te pone un cierre en la boca, en boca cerrada no entran moscas, como dice acá en Argentina. No estoy hablando de eso. Lo que está diciendo acá en silencio, yo no me acuerdo si busqué la palabra, pero si no le voy a dar la idea por lo menos. Sí, en silencios, en esuchiai o esuchíos, que también ya lo di, 1 Corintios 14, no permite a la mujer que hable en la congregación, que si quiere saber algo que le pregunte a su marido en la casa. Bueno, ese en silencio o en silencio en esuchiai, ¿qué quiere decir? No que no hace y se va sin hablar, usted no dice nada. No está hablando de eso. O sea, la idea tiene la idea de estar quieta o en silencio, es que se refiere más que estén dentro de su propio oficio, o que guarden dentro de los límites la condición para lo que Dios le ha diseñado. Esa sería la idea, ¿no? O para lo que fue creada. ¿Para qué? Silencio sería no que sino para que guarde el lugar o guarde su puesto, podríamos decir, o para los diseños que Dios lo creó. ¿Y cuál es? Esa ayuda idónea, eso, que guarde su lugar, que la mujer es una ayuda, es un ayudante que está, no quiero decir esta palabra porque no sé si queda feo, pero por ahí media que duele, que bajo las órdenes de otro para las funciones, pero bien dicho es con amor, porque saben que los dos son coherederos y que haciendo una función los dos, cada uno en su lugar, todo está andando bien, está bajo la bendición de Dios. Vean ese lado positivo, no que estoy bajo las órdenes de él, porque no, que estamos en el mismo barco todos. Yo cuando era motorista tenía que estar en la motorista, yo no podía agarrar ¿sabés qué me tocaba a mí? Yo iba en la parte para que puedan tener popa, de la cola. Yo iba entre ¿cómo se dice? Entre el gasoil, me resbalaba así, los motores eran de allá, de esa puerta de acá, MTU, y yo me caía, de verdad, literal, me caía, ¡ay! Me quemaban las manos así, y me caía a veces, y era un olor a humo adentro, porque era una sala como esta, así, y no se podía, y vos te ibas allá arriba, y eran diferentes puestos, el que estaba allá, en el puesto de mando en proa, estaba así en la parte mirando el mar, y estaba con el timón tomando mate, y con el capitán acá, y está linda la costa, así, no, mirá allá las costas, los hombres, la señorita, mirá cómo pesca esa, y yo estaba allá moviéndome atrás, allá abajo, estaba en mi puesto, ¿entendés? Entonces, pero estaba obedeciendo lo que decía, porque si yo me salía de mi puesto, ¿qué pasa? Se apagaba un motor, o se salía una manguera del gasoil, y si yo no estaba en mi puesto, entonces eso es lo que sucedía. Cada uno tiene que ocupar su puesto. Entonces ayuda, la mujer, silencio es eso, estar más o menos en el lugar que Dios le puso para que sea una ayuda idónea. O sea, esa es la ayuda para que se puedan llevar a cabo las funciones que hay que hacer dentro de la iglesia. En este caso estamos hablando del servicio de la elección público. Y idónea, ya vimos, que tiene una actitud y alguna conveniente para algo. Pero si la mujer adopta aquello para lo cual fue diseñado y que es idónea y es adecuado, y se va a desempeñar bien. ¿Te puedes llegar a entender? Bueno, eso es, no tuvimos la idea de desvalorizar en ningún momento, de hablar a la mujer que es menos, sino de ver lo que dice en sí la palabra de Dios, no lo que nosotros a veces creemos, o sea que dice la palabra. Entonces, haciendo esto la mujer, o sea, ejercer esta quietud, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a ayudar a mantener el orden dentro
de la iglesia y también de su hogar, podríamos decir, ¿no? Porque va a estar cumpliendo su rol, incluso su matrimonio, incluso si lo explicamos, no es en el contexto, pero también, vamos a decir, en su matrimonio, si lo aplica también, vamos a decir, porque también una pequeña iglesia, va a ser bendecido, porque ella va a ocupar un rol, y él va a ocupar un rol, y Dios va a bendecir, porque Dios es un Dios de orden, y Dios dice, este es el diseño que yo quiero para esta casa, así va a andar todo bien ahora. Pero si la mujer quiere autoridad, quiere, y bueno, así como decimos en Argentina, y hace rato que no lo digo, ya que hace rato que no lo digo, lo voy a decir, así estamos. Así que vamos a orar y vamos a terminar. Amado Padre, le pedimos la bendición sobre este sermón. No venimos a desmoralizar a nadie, sabemos que todos somos coherederos en Cristo, solamente que hay diferentes oficios dentro de su iglesia. Sabemos que ha creado al hombre, en este caso, para el servicio de adoración pública, para que esté enseñando, para que esté instruyendo a su pueblo, y la mujer acá viene, aprende, sabe de su palabra, es una oidora, para después ser una hacedora. Ella puede enseñar, también puede predicar afuera, puede preparar a otras mujeres, y también a sus hijos si los tiene o si usted le va a dar, pero todo que se haga decentemente y con orden. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, Ciudad de Mar del Plata, Argentina. Amén. Amén.